a los santificados. Ve conmigo a Hebreos 10, por favor, a unas páginas a tu mano izquierda, en Hebreos 10, pues yo quiero que puedas entender por qué la importancia de esto. Después voy a dar una ilustración, el por qué es tan importante de saber la madurez espiritual. Capítulo 10, versículo 11 a 14. Y después vamos a ir al 18. Del 11 al 14, ¿lo tienen? Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Vean esto, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo ¿qué? Perfectos para siempre, ¿a quién? A los santificados. Y en el verso 18 dice esto: pues donde no hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ahora vamos a entrar en detalle en ese versículo, donde no hay remisión. La palabra remisión quiere decir perdón de una culpa que nos priva de la libertad. Vuelvo a repetir, la palabra remisión quiere decir perdón de una culpa que nos priva de la libertad. Éramos esclavos del pecado. Ahora vean, dice allí, donde no hay remisión, está diciendo el Señor a través de estas palabras que lo anterior lo explica de esta manera. Nunca, vean el versículo 17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. ¿Sabes que a Dios le place perdonar nuestros pecados? Perdonar a los pecadores, sus pecados, porque esto trae gloria a su nombre. Trae gloria a su nombre. ¿Sabes? Pablo lo explica esto en Colosenses capítulo 2. Pablo lo explica de una manera tan linda, tan maravillosa, que él dice lo siguiente: que Dios nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que nos era contraria. El acta de los decretos, aquello que enumeraba todos aquellos pecados que nos era contraria y nos llevaba a la muerte, Cristo Jesús la clavó allí en la cruz del Calvario y nos dice: tus pecados te son perdonados. Y la historia, Cristo lo muestra de esta manera en Mateo 25. Dice que un hombre fue lejos, entregó sus bienes y luego regresó para arreglar cuentas con ellos. El acta era un manuscrito o certificado de deuda y dice que el Señor lo anula. Y fíjate que lo deja sin efecto. Lo que quiere decir cuando dice anula, que lo deja sin efecto, lo deja sin valor. Lo cancela, lo elimina. Aquello que nos era contraria, dice que la quitó y la puso allí en la cruz del Calvario. ¿Sabes por qué? Porque Dios quedó satisfecho. Dios quedó satisfecho con la muerte en la cruz de su Hijo Jesús. Mis hermanos, quedó satisfecho. Y esto es algo en el cual el creyente tiene que meditar y alabar a Cristo Jesús. Mis hermanos, qué lindo que es. Te voy a decir una cosa. No tienes que levantar la mano ni nada por el estilo. ¿Cuántos están pagando todavía por su carro? ¿Cuántos quisieran ver ya su carro ya pagado completamente? Que le llega el certificado y le dice: usted es dueño completo, absoluto de eso. ¿No les daría alegría? Ya que no tienen una cuota, una deuda, ¿cuántos dicen: no, pero a mí me gusta estar en deuda? ¿O no te gusta tener un poquito más en tu bolsillo de no tener que pagar? Qué lindo que es cuando te llega el certificado que dice pagado completamente, ¿no es cierto? ¿Cuántos van al banco y le dicen: no, ¿sabe qué? Yo quiero continuar pagando, me gusta seguir pagando? Usted no se da una vuelta más por aquel banco, le dice: ya terminé. ¿Sabes? Qué lindo que es saber que nuestro Dios ha cancelado la deuda, nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Y allí empieza a crecer el creyente
de una manera, mis hermanos, libre de lo que es esta deuda que teníamos con Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el regalo de Dios. Ahora, Juan dice, les escribo. Y dice que les escribe a ustedes los padres. Versículo 13 de 1 Juan 2, les escribo a ustedes padres porque conocen al que es desde el principio. Les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes hijitos porque han conocido al Padre. Juan menciona a los padres, menciona a los jóvenes, menciona a los niños. Y fíjense que dice allí a ustedes los padres que conocen al que es desde el principio. Cuando uno dice conocer, estamos hablando de una experiencia de poder comprender por medio de tener lo que es una experiencia propia y personal. Yo conozco por tener esta experiencia propia y personal de saber quién es mi Padre que está en los cielos, quién es su Hijo Jesucristo, quién es el Espíritu Santo y quién es cuál es su palabra, qué es su palabra en la vida de nosotros. Mis hermanos, es comprender por medio de una experiencia personal y propia. Tiene la información, tiene el conocimiento de Dios. ¿Sabes que el Señor Jesucristo dijo esto, Juan 17, verso 3? Esta es la vida eterna. Fíjense, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a tu Hijo, y a su Hijo Jesucristo, al cual tú enviaste. Que te conozcan a ti. La vida eterna es conociendo a Dios, es conociendo a su Hijo. ¿Sabes? Juan había dicho, el apóstol había dicho, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Sabes cómo podemos ver madurez espiritual en un creyente? Juan, el Señor Jesús a Nicodemo le dice esto allí en Juan 3, versículo 11, dice esto: lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Experiencia personal y propia, lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. En el capítulo 8, después, versículo 55, el Señor Jesús dice esto: yo le conozco y guardo su palabra. Después allí en Juan 10, vamos a ir a Juan 10, por favor, así ejercitamos un poco. Juan 10, versículo 14 y 15. En Juan 10, fíjense, el Señor Jesucristo está hablando de que Él es el buen pastor, Él es la puerta. Y vean lo que dice allí, versículo 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ahora, ¿qué está haciendo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo está dando a conocer lo que es la autoridad del poder de Dios. El Señor guardaba la palabra, la ejecutaba. Y desea de cada uno de nosotros que nosotros, el